Imagina esto, una gran fiesta de gala, luces brillando y música suave en el fondo. La anfitriona, Teresa, rodeada de lujo y admiración, disfrutaba de su noche perfecta hasta que algo inesperado sucede. Esa noche, en medio de miradas sorprendidas y murmullos de los invitados, una verdad enterrada por mucho tiempo sale a la luz. Una humillación, un acto de crueldad disfrazado de superioridad. Pero lo que nadie esperaba es que su propio esposo, sí, su propio compañero de vida, fuera quien trajera la justicia que tanto había ignorado. ¿Qué llevó a un hombre a poner todo en riesgo por una simple empleada? ¿Qué tan lejos fue capaz de llegar para enmendar los errores que su propia esposa había cometido? Hoy descubrirás cómo una historia de desprecio y humillación se convierte en una lección de dignidad y respeto. Una historia que te hará preguntarte qué estarías dispuesta a hacer para defender lo que es correcto. Bienvenida a esta historia. La vida de Carla, una mujer trabajadora y callada, era invisible para todos en aquella casa, excepto cuando Teresa necesitaba a alguien sobre quien descargar su frustración y sentir su poder. Carla soportaba en silencio, sin imaginar que alguien inesperado, había notado cada una de esas miradas frías, cada palabra cruel. Pero, esa noche de gala, las cosas no seguirían como siempre. Una carta, un pequeño papel en manos de Carla, cambió el rumbo de todo. Con una sonrisa nerviosa y el corazón acelerado, se preparaba para hacer algo que jamás se habría atrevido a imaginar. Mientras tanto, Ricardo, el esposo de Teresa, observaba desde lejos, con el peso de una decisión que había tomado en silencio. Esa noche, él también estaba dispuesto a todo, porque entendía algo que su esposa había olvidado, que todos, sin importar su posición, merecen respeto y dignidad. Pero, ¿qué decía esa carta? ¿Por qué Carla estaba a punto de dar un paso que cambiaría su vida para siempre? Lo que Teresa nunca vio venir, y lo que nadie en aquella sala imaginaba, estaba a punto de desenmascararse en el evento más inesperado de sus vidas. Prepárate para una historia de transformación, porque a veces, quien parece más pequeño, tiene el poder de cambiarlo todo. Esa carta contenía una invitación, un pequeño rayo de esperanza. Ricardo, el esposo de Teresa, había escrito en secreto unas palabras que Carla jamás pensó leer: esta noche no estás sola. Si necesitas fuerza, cuenta conmigo. Nadie tiene derecho a pisotear tu dignidad. Carla, aún temblorosa, guardó la carta y levantó la cabeza, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una especie de valor ardiendo en su interior. Sabía que esa noche no era como las demás, sentía que algo profundo y transformador estaba a punto de ocurrir. Y así fue. En el momento cumbre de la fiesta, Ricardo tomó el micrófono, con todos expectantes y Teresa al frente, confiada y orgullosa, segura de que los elogios serían para ella. Pero Ricardo, con una mirada firme y una voz llena de determinación, comenzó a hablar de respeto, de justicia y de cómo el valor de una persona no depende de su posición ni de su riqueza. Teresa empezó a darse cuenta de que algo no estaba bien, su sonrisa se desvaneció, y un miedo latente empezó a apoderarse de ella. Mientras tanto, Carla sentía como el peso de los años de humillación empezaba a caer de sus hombros. Porque todos tenemos una historia. Todos cargamos batallas que otros no ven, decía Ricardo, mientras dirigía su mirada hacia Carla, una mirada que transmitía protección y apoyo incondicional. Y en ese instante, ante los ojos de todos los presentes, la verdad salió a la luz. Teresa quedó expuesta, no solo como la mujer rica e influyente, sino como alguien que había olvidado el valor de la humanidad. ¿Y Carla? Esa noche, ella no solo recuperó su dignidad, encontró una voz que nunca más volvería a ser silenciada. Este fue el comienzo de un cambio que nadie en aquella fiesta había previsto. ¿Qué harías tú si alguien te devolviera tu poder cuando más lo necesitas? Cuando Ricardo terminó de hablar, el salón quedó en un silencio absoluto. Todos los ojos estaban en Teresa, quien, por primera vez, sentía que no tenía el control. La vergüenza y la incredulidad se reflejaban en su rostro. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La pregunta revoloteaba en su mente mientras buscaba una salida.
Pero, antes de que pudiera reaccionar, Carla se adelantó, dejando a todos sorprendidos. Con una tranquilidad inesperada y la voz firme, habló frente a los invitados y, de una manera conmovedora, narró las pequeñas humillaciones diarias que había soportado en silencio. Las miradas de desprecio, las órdenes tajantes, el sentirse inferior solo por su posición. Pero, en lugar de palabras llenas de rencor, Carla habló con dignidad y respeto, dejando claro que no buscaba venganza, sino justicia y paz. Al final, Carla expresó algo que nadie esperaba: el verdadero poder no se encuentra en el dinero ni en el estatus, sino en la manera en que tratamos a quienes nos rodean, especialmente a aquellos que pensamos que están en posiciones más bajas. La audiencia se quedó conmovida por sus palabras y en ese momento, varios se acercaron a ella, ofreciendo su apoyo. Teresa, aún en shock, entendió que había perdido mucho más que una fiesta, había perdido el respeto de su propio esposo y la admiración de quienes la rodeaban. Días después, Carla recibió una invitación para regresar al trabajo, esta vez en condiciones diferentes, con una carta de disculpa formal y un aumento de salario. Pero Carla, con su nueva fuerza y convicción, decidió seguir otro camino. Inspirada por el apoyo de la comunidad y la valentía de Ricardo, comenzó a trabajar en un proyecto de ayuda a mujeres que, como ella, habían sufrido injusticias y abusos de poder. Ricardo, profundamente conmovido por la fortaleza que Carla mostró aquella noche y por la realidad de las injusticias que ella había enfrentado, sintió que algo se había quebrado en su interior. Por años, él había sido un espectador silencioso del comportamiento frío y controlador de Teresa, su esposa. Sin embargo, aquella velada le había demostrado que, al callar, también él había sido cómplice de un sistema de desigualdad y abuso que lastimaba a personas como Carla. Ese pensamiento lo perseguía y comprendió que no podía simplemente ignorarlo. Al día siguiente, Ricardo buscó a Carla, no como empleador, sino como alguien dispuesto a escuchar y aprender. Se disculpó sinceramente, reconociendo su propio rol en la situación y le ofreció su ayuda para cualquier cosa que ella necesitara. Carla, aún sorprendida, le compartió su sueño, un proyecto para apoyar a mujeres trabajadoras que, como ella, habían sufrido en silencio el desprecio y los abusos de poder. Ricardo, entusiasmado y decidido, propuso financiar el proyecto de Carla. Juntos empezaron a reunir personas de la comunidad que compartían la misma visión y ganas de transformar realidades. Carla lideraba con pasión y Ricardo, a su lado, sentía que, por primera vez, estaba usando sus recursos y privilegios de manera justa y significativa. Esta colaboración les permitió a ambos sanar heridas profundas y construir algo valioso. Mientras tanto, en casa, Ricardo se enfrentó a Teresa con una decisión definitiva. Le explicó que su comportamiento hacia Carla había abierto una distancia insuperable entre ellos. Teresa, incrédula, intentó justificarse y culpar a otros, pero Ricardo la escuchó en silencio, ya sin empatía. Finalmente, le comunicó que necesitaba tiempo para alejarse y reflexionar sobre sus propias prioridades y valores. Aquella noche, Teresa se quedó sola, enfrentando el vacío que sus actos habían creado. Con el paso de los días, Ricardo se mudó a un nuevo lugar, donde trabajaba cada vez más junto a Carla y la comunidad. Su relación, aunque profesional, se basaba en el respeto y la admiración mutua. Ambos descubrieron en su proyecto una fuente de propósito y satisfacción que llenaba sus vidas de un significado que antes parecía inaccesible. Teresa, por su parte, comenzó a sentir las consecuencias de su aislamiento. Las amistades que antes la rodeaban se habían alejado, y los eventos sociales que tanto disfrutaba ya no tenían el mismo brillo. Finalmente, con el tiempo y la soledad, Teresa empezó a reflexionar sobre sus actos, cuestionando las creencias y actitudes que la habían llevado a perder no solo a su esposo, sino también el respeto de su comunidad. Porque a veces, cuando menos lo esperamos, encontramos la fuerza para transformar nuestras vidas, y aquellas personas que parecían insignificantes son las que nos enseñan las lecciones más grandes de humanidad y dignidad. Gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en esta historia llena de lecciones de dignidad y justicia. Esperamos que te haya inspirado y dejado reflexionando sobre el verdadero valor de cada persona, sin importar su posición.
Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué harías tú en una situación similar? ¿Crees que el respeto es algo que debemos exigir, sin importar las circunstancias? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si te gustó esta historia y quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.